Hola a todos, reciban un cordial saludo. Somos estudiantes de Contaduría Pública de noveno semestre de la Corporación Universitaria Minuto de Dios. Mi grupo está conformado por mi compañera Diana Marcela Jaramillo y quien les habla, Carlos Andrés López. Vamos a dar respuesta al taller de resolución de casos de revisoría fiscal con aplicación de la orientación profesional y el Código del Comercio. Este trabajo es con el fin de dar a conocer las obligaciones del revisor fiscal. También verificar que las empresas cumplan con las obligaciones con las diferentes entidades del Estado que las vigilan, lo que implica estar al tanto del cumplimiento de las obligaciones formales y sustanciales en lo relativo a impuestos. El deber de reportar información que las entidades vigilantes soliciten. Es por ello que establece algunos casos para visualizar hasta qué punto es responsable el revisor fiscal. Bien, entrando en materia y dando respuesta al caso 1, el revisor fiscal está actuando de manera inadecuada, ya que por ser el encargado de supervisar y vigilar según el Código del Comercio, sus funciones no solo son específicas, sino que debe ser general. Entonces a este funcionario o asesor externo de la empresa Dinamar S.A. no solo le debe interesar la cartera, sino todas las áreas administrativas como operativas de la organización. Por lo tanto, no debe limitar y direccionar actividades específicas que restringen su accionar. De acuerdo al artículo 207 del Código del Comercio, es función verificar que las operaciones de la empresa se lleven de acuerdo a los estatutos e informar a la Asamblea General de los asociados y la Junta Directiva de dichos procesos, dando oportunamente su informe. La revisoría fiscal, siendo un órgano establecido por mandato general para ciertas empresas, como tal, el revisor fiscal nombrado debe cumplir las funciones. Como tal, este debe cerciorarse de que las operaciones de las entidades se ajustan a las prescripciones de los estatutos, a las decisiones de los órganos sociales y concluir si los actos de los administradores se ejecutan a la disposición citadas, siempre que las operaciones no violen norma alguna, con el fin de velar por el patrimonio de cada accionista y obrando de buena fe bajo una ética profesional confiable y verídica. En el caso 2, legalmente no es posible. Se debe tener en cuenta el artículo 205 del Código del Comercio. Habla de las inhabilidades, el cual indica que no podrá ser revisor fiscales quienes sean asociados de la misma compañía o de alguna de sus subordinadas, ni en estas, quienes sean asociados o empleados de las sociedades matrices. Por lo tanto, el revisor de la compañía El Derrumbe S.A. y también delegado de firma de contadores no podrá trabajar conjuntamente en esa licitación, puesto que estaría violando el artículo anteriormente nombrado. El artículo 205 del Código del Comercio, en el numeral 1, la palabra empleados, menciona que la incompatibilidad para los empleados de la empresa o matriz de revisorías fiscales de las subordinadas, tal incompatibilidad se extiende al ejercicio de cualquier tipo de empleados o cargo, incluido el revisor fiscal. Por lo tanto, quienes hayan sido elegidos revisores fiscales no pueden desempeñarse ni en la sociedad en la que fue elegido ni en sus subordinadas ningún otro cargo del periodo respectivo. Caso número 3. Según lo estipulado por la ley, el tiempo que tiene para denunciar el fraude o cualquier otro acontecimiento son de 6 meses. De no ser así y que el Estado compruebe una práctica de fraude, puede ser procesado de acuerdo al Código Penal colombiano y las personas ajenas a la empresa tienen oportunidades de denunciar en los próximos 3 años. La empresa Textiles S.A. se expone a sanciones, tanto penales como multas que surjan luego de hallazgos realizados por el revisor fiscal en los tiempos establecidos, pues esta falla es un fraude en las partes tributarias, pues llevando estos gastos no deducibles a deducibles, resta el pago de impuesto de renta. Es obligación del revisor fiscal denunciar cada falla encontrada, como lo contempla el artículo 207 en el numeral 2, dar oportuna cuenta por escrito a la asamblea o junta de socios, a la junta directiva o al gerente, según los casos de las irregularidades que ocurran en el funcionamiento de la sociedad y en el desarrollo de sus negocios. En este caso, en una empresa privada, dado el caso que no haya al momento de que los entes encargados, ya sean la Contraloría o Procuraduría, hagan la autoridad en la entidad,
Ellas se encargan de hacer la respectiva sanción y denunciar ante la Fiscalía si hay la necesidad. Caso número 4. La entidad debe tomar medidas disciplinarias. Según el artículo 215 del Código del Comercio, la suplencia de revisor fiscal en la normatividad comercial solamente es tratada en el artículo anteriormente mencionado, el cual se considera dicha posibilidad al referirse a que, en el caso de falta del nombrado, actuarán los suplentes. Luego de las sociedades son autónomas de decidir si los incluyen o no en sus estatutos. Como en ninguna parte se establece que solamente puede existir un suplente, pudiendo ser más de uno, pero sí debe indicarse para evitar conflictos posteriores. El orden en que actuarán lo mismo en caso de falta del nombrado, como la elección de un revisor fiscal. Solamente puede actuar este y el suplente ejercerá el cargo en ausencia temporal o absoluta de él. Caso número 5. No es lo correcto teniendo en cuenta que es obligatorio para las propiedades mixtas o comerciales, mas no conjuntos residenciales. En el caso de ser nombrado, deberá de haber quórum por los propietarios y miembros de la directiva, el cual deberán de revisar como principal requisito el perfil del candidato. Entre ello, ser contador público y tener tarjeta profesional vigente ante la Junta Central de Contadores. Si yo fuera el gerente de la organización, lo primero que realizaría es convocar a una asamblea extraordinaria, exponer el caso y tomar las medidas acordes a la ley, que sería destituirlo del cargo por las siguientes razones. Para ser revisor fiscal en Colombia, uno de los requisitos que debe cumplirse es tener la calidad de contador público, así como lo señala el artículo 13 de la Ley 43 de 1990 y el artículo 215 del Código de Comercio. En el artículo primero de la Ley 43 de 1990 es claro y señala que son contadores públicos aquellas personas naturales que hayan obtenido la inscripción que acredite su competencia profesional, es decir, que hayan tramitado su tarjeta profesional ante la Junta Central de Contadores y que ésta, por haber cumplido con los requisitos, se la haya otorgado. Está claro que el contador público está facultado para dar fe pública de hechos propios del ámbito de esta profesión, además dictaminar sobre estados financieros y realizar las demás actividades relacionadas con la ciencia contable en general. Para este caso, el señor Cooper estaría incurriendo en un delito, ya que simular una titulación para acceder a un trabajo puede suponer desde un despido disciplinario hasta incurrir en un delito como el de intrusismo profesional. Para este caso hay que tener en cuenta varias situaciones. En primer lugar, hay que determinar si existe vinculación económica entre las dos empresas. Si no existe vinculación económica, la ley no contempla inhabilidad en este caso, por lo que Jorge podría ser el revisor fiscal de las dos empresas. Pero hay otras situaciones a evaluar y se encuentran relacionadas en los siguientes artículos. En el artículo 205 del Código de Comercio, el artículo 50 de la Ley 43 de 1990, el artículo 43 de la Ley 79 de 1988 contempla que cuando un contador sea requerido para actuar como revisor fiscal, se abstendrá de aceptar tal designación si cumple con lo siguiente: ser asociado de la misma compañía o de alguna de sus subordinadas, ni en estas quienes sean asociados o empleados de la sociedad matriz, y estar ligado por matrimonio o parentesco dentro del cuarto grado de consanguinidad, primero civil o segundo de afinidad, o sean consocios de los administradores y funcionarios directivos, desempeñar en la misma compañía o en sus subordinadas cualquier otro cargo. Haber sido elegido como revisor fiscal, no podrá desempeñar en la misma sociedad ni en sus subordinadas ningún otro cargo durante el periodo respectivo. El artículo 51 de la Ley 43 de 1990 expresa lo siguiente: que un contador público que haya prestado sus servicios a una empresa o sociedad
no podrá aceptar un cargo relativo a desempeñar funciones como revisor fiscal en la misma empresa, filiales o subsidiarias de esta. El contador público deberá esperar como mínimo 6 meses luego de haber terminado sus funciones en dicha entidad para poder realizar labores de auditoría externa o revisoría fiscal dentro de esta. Según el caso, cualquier persona puede denunciar las irregularidades que se presenten en una empresa. Es un actuar legal y ético de una persona, y el actuar del auxiliar frente a casos de corrupción no es la excepción. La Ley 1474 del 2011, en el Estatuto de Anticorrupción, en su artículo 7, trata de las causales de cancelación de la inscripción de un contador público y en esta se estableció lo siguiente. Artículo 7. Responsabilidad de los revisores fiscales. Cuando se actúe en calidad de revisor fiscal, no denunciar o poner en conocimiento de la autoridad disciplinaria o fiscal correspondiente los actos de corrupción que hayan encontrado en el ejercicio de su cargo dentro de los 6 meses siguientes a que haya conocido el hecho o tuviera la obligación legal de conocerlo, actos de corrupción. En relación con actos de corrupción no procederá el secreto profesional. Por lo tanto, el revisor fiscal de esta empresa se enfrentará al proceso de cancelación definitiva de su tarjeta profesional ante la Junta Central de Contadores por haber hecho caso omiso al artículo 7. Las declaraciones tributarias de los contribuyentes obligados a llevar contabilidad deben estar firmadas por el revisor fiscal cuando, de conformidad con el Código de Comercio y demás normas vigentes sobre la materia, estén obligados a tener revisor fiscal. Según nuestro caso en estudio, para que la firma del revisor fiscal tenga efectos legales en las declaraciones tributarias, no necesariamente debe estar inscrito en la respectiva Cámara de Comercio y, de acuerdo al Código de Comercio, el revisor fiscal, una vez designado por el órgano competente, puede firmar las declaraciones así no se haya cumplido aún la inscripción en el respectivo registro mercantil. Además, no inscribir el acta de nombramiento del nuevo revisor fiscal no se puede alegar como argumento de que aquel no tenía el deber de firmar las declaraciones tributarias, pues la inscripción es un acto declarativo y no constitutivo, por lo que es el nuevo revisor fiscal y no el anterior quien debe firmar las declaraciones tributarias. Por lo tanto, y de acuerdo con lo previsto en el artículo 580 del Estatuto Tributario, se entenderán como no presentadas las declaraciones tributarias cuando no estén firmadas por quien tenga el deber formal de declarar o cuando se omita la firma del revisor fiscal o del contador existiendo la obligación legal. Por lo tanto, la DIAN tiene la razón en sancionar a la compañía del pirata, ya que esta declaración se da por no presentada. Opino que respecto al problema planteado, el revisor fiscal debe ser sancionado debido a que incumplió con sus deberes, obligaciones y sobre todo faltó a la ética como profesional debido a que sus funciones principales es emitir informes a entidades gubernamentales y firmar las declaraciones tributarias. Si no se llega a un acuerdo con su remuneración, este tiene también derechos según la Ley 43 de 1991. En su artículo 46, siendo la retribución económica de los servicios profesionales un derecho, el contador público fijará sus honorarios de conformidad con su capacidad científica y o técnica y en relación con la importancia y circunstancia en cada uno de los casos que le corresponda cumplir, pero siempre previo acuerdo por escrito entre el contador público y el usuario. Tienen causas justiciables para renuncias, mas no dejar a un lado las obligaciones que tiene como revisor fiscal, el cual tiene responsabilidad penal y disciplinaria. El revisor fiscal no cumple con sus funciones previas en la ley, o las cumpla irregularmente o en forma negligente, o que falte a la reserva sobre los actos o hechos de que tenga conocimiento en ejercicio de su cargo, según el artículo 214 y 216 del Código de Comercio, y en tal virtud le es aplicable las sanciones administrativas a que haya lugar. Entre estas sanciones se puede hablar de multas, suspensión del cargo o interdicción permanente o definitiva para el ejercicio del cargo según la gravedad de la falta.
Estas sanciones serán impuestas por la Superintendencia de Sociedades, aunque se trate de compañías no sometidas a su vigilancia, o por la Superintendencia Financiera respecto de las sociedades controladas por esta, según el artículo 217 del Código de Comercio. Bueno, en conclusión, las soluciones dadas a cada punto de este taller nos da una perspectiva de las funciones del revisor fiscal, las responsabilidades a las que se somete y sobre todo el compromiso ético en una empresa, pues cabe resaltar que debe prevalecer los intereses de los socios de las empresas, pues las administraciones en muchos casos no tienen la autonomía deliberada de sus funciones debido a intereses que se presentan en diversos casos. Eso fue todo, muchas gracias por su atención. Hasta una próxima.